variable a analizar, y no menos importante, forma parte del tiempo. Es decir, una vez que el programa turístico ha sido planteado con calidad desde la idea, estamos en condiciones de establecer el tiempo. En la actualidad, el tiempo libre no ocupado por el trabajo se utiliza de diversos modos. Es decir, aquella persona que tiene su tiempo no ocupado por el trabajo puede realizar distintas actividades de tipo turística o recreativa. El tiempo dedicado a la recreación y a las vacaciones, en ese tiempo vamos a ubicar para la elaboración de programas turísticos. Es decir, mediante la elaboración de programas turísticos estamos estableciendo a nuestro pasajero, a nuestra demanda, le estamos estableciendo cómo va a utilizar su tiempo, qué actividades va a realizar, en qué tiempo y de qué manera. El factor tiempo que estará asignado al viaje, es decir, cuánto tiempo vamos a utilizar en trasladarnos de un lugar hacia otro, cuál va a ser el tiempo que va a estar determinado para las actividades, cuál va a ser el tiempo que vamos a necesitar para el consumo de servicios o para excursiones opcionales. Además, el mismo tiempo permite conocer, o le permite al pasajero conocer qué tiempo libre posee en ese programa. Es decir, no todo el tiempo en el programa turístico el pasajero tiene actividades, sino que tiene un tiempo libre, una tarde libre, una mañana libre, una noche libre, en donde el pasajero debe conocer de antemano para preestablecer y predeterminar qué actividades realizaría en ese tiempo. Es importante cuidar la carga horaria de cada programa turístico, es decir, no debemos recargar en muchas actividades y en mucha carga horaria para tratar de realizar o conocer distintos atractivos. Es decir, hay que buscar un tiempo prudencial. Ese tiempo prudencial, si bien hay estándares de tiempo que están preestablecidos, cuál es el tiempo que un pasajero debe permanecer sentado en una butaca de colectivo, cuánto es el tiempo que un pasajero debe permanecer sentado en una butaca de avión, cuánto es el tiempo que un pasajero puede permanecer realizando una actividad de caminata o una actividad ya sea de más alto impacto para el pasajero. Pero recordemos que esa carga horaria va a estar definida por cada uno de los programas turísticos de acuerdo a cuál es la demanda que va a utilizar ese programa turístico. Es decir, el ritmo, la carga horaria que vamos a utilizar para una familia no va a ser lo mismo que para un grupo de adolescentes o bien para un grupo de la tercera edad. Tengamos en cuenta que el objetivo del tiempo es asegurar el ordenamiento secuencial de las prestaciones y actividades durante todo el trayecto. Si nosotros vamos a optimizar el tiempo del pasajero, vamos a tratar de que conozca el máximo posible de atractivos, pueda disfrutar el máximo de actividades, utilizar al máximo los servicios turísticos incluidos en el programa turístico y los no incluidos, pero sin llevar al agotamiento de mi pasajero o de mi demanda en cuestión. A la hora de analizar el tiempo, tendremos en cuenta inicialmente el tiempo y el viaje, es decir, cuál es el tiempo en ruta o desplazándose de un punto, de un atractivo hacia otro. Esto dependerá de la distancia, del medio de transporte, de las condiciones del camino. Vamos a tener que analizar el tiempo y las prestaciones de servicio. Se debe tener presente brindar información sobre los horarios y la duración de cada una de las prestaciones incluidas en el programa turístico. Es decir, vamos a visitar esta ruina en tanto tiempo, vamos a visitar esta represa en tanto tiempo. Esto también sirve para organizar el grupo. Ustedes tengan en cuenta que si hablamos de un contingente muy grande, el grupo puede dispersarse, el grupo puede tener motivaciones y atenciones distintas frente a un mismo atractivo, y establecer un tiempo máximo de la prestación de servicio permite también saber en qué horario todo el grupo se tiene que reunir en un lugar determinado. El tiempo para prácticas deportivas, es decir, hay muchas personas que viajan por el mero hecho de realizar actividades deportivas, actividades de riesgo, actividades de aventura. Entonces, este tipo de actividades de alguna manera tiene sus propias reglas y el programador, o sea, el encargado de determinar o de armar el programa turístico, tiene que tenerlas en cuenta para que vaya un coordinador o para que haya una persona que haga de soporte a ese grupo y permita guiar a ese grupo en esas actividades, ¿sí? Como ocurre en todas las prácticas de turismo aventura.
en donde las personas tienen que tener un equipamiento especial y tienen que tener además una preparación especial. Tenemos que tener en cuenta el tiempo personal y el tiempo de descanso, es decir, cuál es el tiempo libre, libre de todo compromiso, obligaciones fijadas por adelantado en el itinerario, que entonces de alguna manera permite a nuestro turista establecer qué actividades puede realizar en ese tiempo. Y a su vez, este tiempo personal o de descanso tiende a descomprimir el grupo. ¿Esto qué quiere decir? Tiende a dar cierto respiro y tiende a generar un estado de algo que no está demasiado estandarizado. A su vez tenemos que tener en cuenta el tiempo de las prestaciones no incluidas en el programa. Es decir, estos son las denominadas excursiones opcionales. Es decir, durante un viaje se presentan un sinnúmero de prestaciones que no están incluidas en el precio del paquete, pero que existen. Esto significa que el cliente las va a consumir o usar de todas formas. De ahí que al fijar tiempos y horarios deben considerarse estas prestaciones. Con lo cual, además del tiempo libre, hay que informar al pasajero que hay distintas excursiones que no están incluidas en el programa turístico, pero que si desea realizarlas, las puede realizar y están contempladas dentro del programa turístico. Por otro lado, otros de los factores a tener en cuenta, otra de las variables a tener en cuenta son los atractivos. Los atractivos, recordemos que son la base, son capaces de motivar el desplazamiento de una corriente turística hacia ese lugar determinado mediante la generación del interés. Por eso el público objetivo y nuestra demanda tiende a seleccionar un destino por sobre otro destino. Por eso es importante identificar, conocer y evaluar los recursos turísticos para determinar su potencial turístico y planificar su desarrollo. Recordemos que no debemos utilizar un atractivo turístico sin previamente relevar y planificar. Esto es decir, analizar todas sus singularidades, y eso incluye las posibilidades de explotación y su capacidad de carga. Es decir, este medio ambiente, cuál es la capacidad de visitas que puede recibir en X cantidad de tiempo, es decir, en una temporada de 3 meses, una temporada de 5 meses, una excursión que salga regularmente durante un año. Es decir, tenemos que conocer cuál es la capacidad y cuál es la fragilidad que tiene ese atractivo, ya sea atractivo natural o atractivo cultural. Cuando definimos a los atractivos como naturales, hablamos de los bienes o manifestaciones relacionadas con la naturaleza, accidentes geográficos, flora, fauna, ríos, es decir, todo lo que la naturaleza nos brinda como atractivos turísticos. Y por otro lado tenemos los atractivos culturales, que son manifestaciones cuya existencia depende del hombre. Son los museos, los monumentos, los acontecimientos programados, las fiestas tradicionales, es decir, inclusive también todo lo que sean los edificios contemporáneos, todo lo que facilita la comprensión de la evolución histórica, en este caso del hombre. Algunos de los atractivos que podemos mencionar y que son fácilmente reconocibles, encontramos playas muy bonitas, destinos europeos, las ruinas del Machu Picchu, los corales de Australia, la muralla china. Es decir, la relevancia o trascendencia que se le asigne a un atractivo dependerá del valor que objetivamente posee y del grado de interés que cada uno de los turistas está dispuesto a brindar, que observará el elemento desde su propia escala de valores y grado de conocimientos. Quizás para algún turista tiene mayor valor estar en un lugar tranquilo, conservado ecológicamente, y quizás para otro turista sea más conocido visitar una ruina, para otro turista sea mucho más relevante conocer un destino, como en este ejemplo se plantea, europeo, en donde quiere más realizar actividades de recreación, museos, visitas a centros culturales. Pero tengamos en cuenta que los atractivos, de acuerdo a su relevancia, de acuerdo al interés y a su importancia, los vamos a clasificar en atractivos centrales, complementarios, periféricos o de entorno. Los atractivos centrales son aquellos que tienen relación directa con la temática planteada por parte de nuestro programa turístico y, por supuesto, son considerados importantes y de trascendencia para visitarlos. Además encontramos los atractivos complementarios,
que son aquellos que tienen una relación indirecta con el tema, pero por su proximidad o su significado se complementan con el atractivo central. Y a su vez encontramos atractivos considerados periféricos o de entorno, que son todos los paisajes, puntos panorámicos, vistas, sitios de interés que puedan complementar también los atractivos centrales y los atractivos complementarios. No existe un atractivo que sea de una sola característica, sino que habitualmente un atractivo se complementa con otros y de esa manera van enriqueciendo y generando que un atractivo sea de mayor valor. Por eso, a la hora de relevar los atractivos turísticos es importante elaborar programas turísticos en un ambiente, en un espacio geográfico o natural que podamos detectar estos tres atractivos: centrales, complementarios, periféricos o de entorno.